hace falta, Ribe, te Gracias, sabe. Sofi. Bueno, No, de nada. jueves 13 de mayo, capítulo 32 de Shmot Éxodo. Vamos a leer el versículo 16, 17, ¿no? 16. Y las tablas, obra de Elohim eran, y la escritura de Elohim era, grabadas sobre la tabla. No me acuerdo si el 16 ya lo habíamos visto. Me parece que no. Pero acá lo que dice el texto es central para entender el mensaje, uno de los mensajes de las roturas de las tablas. Estas son las tablas que Moshe va a romper. Estamos hablando de las tablas de la ley, de la Torá, que no van a ser entregadas al pueblo de Israel. Y estas tablas, a diferencia de las segundas, las escribió Dios mismo. Esta es la entrega de las tablas de la ley, de una tabla y una ley perfecta. Y cuando estudiamos esto hace 10 años, o hace 8, yo les había contado, espero que recuerden, que hay un mensaje muy profundo en esto. Lo ideal, lo perfecto no es para este mundo. Esas tablas debían ser rotas. No es que algo salió mal en el proyecto. Esto es parte de la enseñanza. Lo ideal, lo perfecto no es para este mundo. Y cuando vos construís una imagen ideal o perfecta de alguien o de algo, en algún momento se va a romper. Y yo les contaba en esa situación, en ese momento, que hay dos ejemplos que son como los más fuertes de esto. El primero es cuando sos un niño. ¿Se acuerdan de hace 4 o 5 años cuando eran niños? Cuando sos un niño, idealizás. A veces a tu mamá, a veces a tu papá, a veces a ambos, y después pasás a la adolescencia y esa imagen ideal de tus padres la rompes en 1000 pedazos. Cuando llegás a la adolescencia, a los 10, 11 años, 12 años, 13 años, 15 años, en algún momento, todo eso que vos construiste de ideal, lo rompes. Después vas a reconstruir una imagen de tus padres. O por lo menos el camino de la vida propuesta por la Torá y por la salud mental y por la psicología, es que vos puedas después amigarte con cierta imagen de tus padres y reconstruir una imagen más real. Pero esa segunda imagen van a ser como las segundas Torot, escritas por Moshe, más humanas, no ideales, no perfectas. Y el segundo ejemplo para ver esto es el del amor. No sé si te pasó alguna vez en la vida que te enamoraste. Espero que sí, que en algún momento te has sentido amor. Cuando una persona joven se enamora, el otro es un ser perfecto, es un ser ideal. Encontré todo lo que necesita una persona, no tiene ningún defecto, es todo lo que yo soñé desde chiquito, desde chiquita, es para mí, es perfecto, hasta que lo conoces. Ese enamoramiento puede durar, la química dice 18 meses, tiempo promedio. Ponele 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no importa. En algún momento descubrís que esa persona que vos pensabas que era ideal, no lo es. Entonces se rompe esa primera imagen ideal que tenés. El desafío del amor es reconstruir una imagen más real, más humana, más de este mundo, como las segundas tablas de Moshe. Y esto que les digo nos pasa en la vida con un montón de situaciones. Hay gente que deposita esa admiración a deportistas, a artistas, a cantantes. Hay gente que admira, miren lo que voy a decir, hay gente loca que admira a rabinos. Hay gente que admira cualquier cosa. Lo que sabemos desde la entrega de la Torá hasta acá, o sea, los últimos 3.300 años, es que cuanto más alto pongas al objeto de tu admiración,
más ruido va a hacer al caer y en más pedacitos se va a romper. El desafío no es encontrar a alguien ideal. El desafío es tener a alguien a quien puedas respetar sabiendo que es de este mundo, imperfecto, que tiene virtudes, que tiene valores, pero que también tiene miserias, porque nadie está exento de ellas. Por eso el texto hace hincapié en que en las primeras tablas, en las que estamos leyendo ahora en la Torá, las escribió Dios mismo. ¿Saben qué pasó después con estas tablas? Con estos pedacitos, cuando Moshe baja, los rompe. ¿Saben qué pasó? ¿Saben qué se hizo con esos pedacitos? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ahora están todos muteados, todos se portan bien. Sí, Yo creo. dale, Creo que se, dale, hablen, sí, dale. Te escucho. creo que los pusieron en el Mishkan también. En el Arona Kodesh, en donde se Ah, guardaban las tablas. bueno, sí, eso quise decir. Se llevaron las dos, las nuevas y las rotas. Tal cual, exactamente. Exactamente. ¿Por qué? Porque el recuerdo de ese mundo ideal roto, de esas tablas ideales rotas, te tiene que acompañar en tu vida. No es cuestión de, ahí te dejo, Caro, no es cuestión de negarlo, de barrer la basura abajo de la alfombra, es parte de quién sos. Y no hace falta avergonzarse de eso. Vamos, haber pasado por idealismos en algunos momentos de la vida no es malo. Lo que es malo es haberse quedado en esa etapa de la vida. Sí, Caro. Por eso, digamos, cuando los textos religiosos ya no son kasher, se entierran y no se destruyen. No es por eso, pero ya que lo mencionás, lo complementamos. Los textos son, en algún sentido, en la tradición judía, como las neyamot, como el alma. Contienen el nombre de Dios en los textos sagrados y uno no puede tirar a la basura un texto que contenga el nombre de Dios, porque tiene esa santidad. Entonces los textos sagrados, cuando uno los deja de usar porque están deteriorados, porque se envejecieron o porque ya no sirven, debe enterrarlos. No los llevas con vos en el Anakodesh. Tenés que volver a la tierra y por eso el paralelo con el ser humano. Así como el hombre cuando deja de vivir vuelve a la tierra, los textos sagrados hacemos lo mismo. Yo quiero resaltar, yo tengo muchos alumnos que quiero mucho, a todos ustedes los quiero mucho, pero a algunos los quiero más. Y por ejemplo, uno es Pato, ¿no? Porque fíjense que Pato tiene dos ventanas, está escuchando doble. Digamos, está Pablo y Pablo Bulgach. Es como que me hace sentir que tengo más alumnos, más gente. Me encanta. Entonces, gracias, Pato, por multiplicarte en el estudio. No, perdón, pero y en la otra te escucho. Eso me está pasando hoy con mi computadora, mi teléfono, todo es un desastre. Pero bueno, rescato que me querés mucho. Obvio, obvio. Bueno. Fabián, sí. Hoy la voz, la comunicación no es perfecta, se está cortando. A ver, déjeme ver, estoy con la red del Lambert. Si me dan un segundo pongo el cable, que en Lambert funciona mejor el cable. Vamos a enchufar. Justo cuando dijiste que nada es perfecto en este mundo, se cortó la comunicación. Bueno, esa parte fue a propósito, Armando, esa parte no fue de casualidad. Y me perdí la parte que decías entre la explicación de las tablas, de las primeras tablas. Perdí como 30 segundos de comunicación. La verdad que no sé bien a qué... digamos, yo acabo de enchufar, esperen que tengo que sacar el Wi-Fi para que se conecte por el cable, pero tal vez un segundo se va y vuelve. ¿Y qué tenían? Espera, Armando, espera. ¿En qué? Espera. A ver, vamos a probar ahora si funciona mejor.
¿Qué me decías, Armando? ¿En qué aspecto las primeras tablas eran más perfectas que las segundas? ¿O es una metáfora nada más? No, Hechas por Dios. la Torá dice que las primeras tablas las escribió Dios y las segundas tablas vamos a ver que las escribe Moshe. Esa es Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿La escritura? No, todo lo que hace Dios es perfecto. Lo que hace el ser humano es imperfecto. Pero paradójicamente las perfectas que hizo Dios se rompen, las rompe Moshe, y las imperfectas que hizo Moshe son las que perduraron. Esa es la metáfora que utiliza. Rab, ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué las rompe Moshe? Bueno, cuando lleguemos lo vemos. Yo me adelanté solamente porque acá aparece la idea de la escritura de Dios. Pero sí, ya lo vamos a ver en breve, cuando las rompa, porque hay varias explicaciones diferentes que quiero que las veamos con el texto. 17. Escuchó Yoshua el estruendo del pueblo en su clamor y dijo a Moshe: fragor de guerra hay en el campamento. Entonces yo los vuelvo a ubicar, no sé si se recuerdan, estaba Moshe bajando con esas tablas y Dios le había dicho ya en el camino: tu pueblo, el que vos sacaste de Egipto, el que vos consentís en todo, se abandonó el camino, es un desastre, los voy a matar, déjame que los mato. Y Moshe lo calmó a Dios, lo tranquilizó y empezó a bajar. Y en el camino, ¿se acuerdan que él llegó hasta un punto con Yoshua, que es su servidor, su asistente, su mano derecha, y va a subir solo y va a bajar solo? En el camino en que empieza a bajar, lo encuentra Yoshua, y Yoshua le dice: parece que hay guerra, parece que hay algo que no está funcionando bien, porque se escucha ruido del pueblo. Sabemos nosotros por qué se escuchaba ruido, ¿no? El pueblo estaba celebrando alrededor del becerro de oro. Entonces, esa es la situación que Yoshua describe. Pero, Fabián, una cosa. O sea, él no le creyó a Dios lo que le decía que lo iba a matar por lo que estaba pasando. O sea, no le creyó lo que Dios le estaba diciendo. ¿Me hablas de Moshe? Claro, Moshe no le creyó a Dios que le decía: yo voy a matar a tu pueblo por lo que está pasando. A ver, yo les voy a dar ya, digamos, mi interpretación de esta parte, que no es que no le creyó. Nosotros siempre decimos que una imagen puede más que 1000 palabras. No hay nada más fuerte que ver. Por eso la Torá nos cuida tanto de lo que vemos. Y por eso la Torá nos insta mucho más a que prestemos atención, a que escuchemos. La vista, así como seduce rápidamente, como tienta rápidamente, también la vista te fija algo que después te va a ser muy difícil sacarte. Y todo lo que vos veas va a estar amplificado. Les puedo dar 1000 ejemplos. El más común no es lo mismo que te cuenten de una infidelidad que la veas. Digamos, la visión directa de un acontecimiento te queda grabado para siempre y te impacta de otra manera. Una cosa fue que a Moshe Dios le cuente y le diga: escuchame, tu pueblo, mira lo que está haciendo, y Moshe solo escuchó, no lo vio, y entonces tenga la paz y la tranquilidad de decirle: no, pará, Dios, pará un poquito, no fue tan grave, no se portaron tan mal. Y otra es que él, volviendo después de 40 días de sacrificarse por ese pueblo, de no comer, no tomar, de estar con la Torá, de cargar dos toros recontra pesadas, y vuelve al pueblo y ve en vivo y en directo, en forma concreta, al pueblo danzando y bailando alrededor de un becerro de oro, no es lo mismo. Entonces no diría, Gaby, no le creyó, diría: todavía no tomó conciencia de verdad de lo que su pueblo hizo, o de lo que estaba haciendo. Entonces, obviamente eso tiene impacto en nuestra vida siempre, ¿no? Digamos, lo que logramos transmitir con imágenes queda mucho más. Cuando educamos con imágenes, llegamos mucho más. Cuando logramos que la otra persona vea lo que le queremos decir, lo va a poder retener mucho más. Por eso, a veces cuando uno solamente tiene la palabra, crea imágenes con la palabra. La posibilidad de que tu palabra pueda transformarse en una imagen va a hacer que llegue mucho mejor. Hay palabras muy lindas, muy elaboradas, muy profundas,
poca gente las puede seguir. Las palabras que construyen imagen, en general, logran impactar mucho más. Fabián, Sí. la Iglesia Católica utiliza mucho el tema de las imágenes para llegar a la gente. ¿Y vos cómo sabés? No, no es una crítica. ¿Cómo? ¿Vas muy seguido? ¿Vos cómo sabés? No, digo, en relación al judaísmo, No, el judaísmo usa la palabra y uno tiene que imaginar, fuerza la imaginación. En la Iglesia Católica te pone la imagen delante. sí, es muy correcto, y sepan que es uno de los grandes causantes del cisma de la Iglesia. Porque si bien la Iglesia Católica apenas se desarrolló, eliminó esta prohibición que tienen los textos nuestros, especialmente los 10 mandamientos, pero que es parte de la prohibición judía de construir imágenes, la Iglesia ortodoxa, la Iglesia cristiana, la Iglesia de Oriente, luchó contra la iconoclastía y no permitió las imágenes. Y la Iglesia Católica sí. Y en el siglo XI, que se produce el gran cisma en la Iglesia entre estos dos bandos, uno de los grandes argumentos por los cuales esto pasó es porque la Iglesia Católica hizo de la imagen su manera de transmitir y de enseñar. Y el judaísmo nos dice desde la Torá que no usemos imágenes porque hay cosas que no se pueden representar. Pero te obliga a la abstracción. O Sí, sea, al no tener una imagen, te fuerza a... Es un desafío. Pero la iglesia ortodoxa tiene imágenes. En No. las iglesias ortodoxas hay imágenes. No, no tienen. Más simples, pero hay. No, no. Vas a encontrar en algunas sinagogas también algún tipo de imagen, pero no permiten las imágenes como lo hace la Iglesia Católica. Las imágenes representando personas, las imágenes representando a Dios, no están en las iglesias cristianas, sí en las católicas. Bien, entonces volvemos a la Torá. Y Yoshua le dice, parece que hay una guerra. 18, dijo él, no hay sonido de canto de proeza, ni hay sonido de canto de derrota. Es voz de alborozo lo que yo oigo. No es canto de triunfo, no es canto de derrota, es canto de alborozo. Y entonces acá es donde creo yo que Moshe empieza a tomar conciencia de lo que va a enfrentar. Porque el pueblo no estaba en un estado de rezo, estaba en un estado de sacados de ellos mismos, fuera de ellos mismos. Había allí una primer toma de conciencia de Moshe. Y entonces yo quiero llevarlos con esto a parte del desafío de rezar o de tener una vida espiritual, porque nosotros sabemos desde el hasidismo que parte de la tefilá debiera ser la búsqueda de alegría. Nosotros rezamos en un clima, en un ambiente, en una atmósfera de felicidad, y ustedes saben que desde el Ambrot intentamos que esa parte del hasidismo esté presente con nosotros. Pero hay un límite y hay una línea delgada que el texto nos pide que tengamos. Y esa línea delgada es la que divide entre una alegría genuina, producto de una búsqueda espiritual, y un estado de divertimiento, de pasarla bien, de joda, que contradice ese estado. Y encontrar la diferencia entre una y otra y establecer ese límite es muy personal. Es como cuando yo les hablo de la diferencia entre rezar y creer en la magia. Bueno, solamente vos sabés si estás rezando o estás esperando algo mágico. Porque tiene que ver con tu manera de vincularte con, siempre les doy el ejemplo, ¿no? Las piedras del cótel, de nuestro muro occidental. Puede ser algo supersticioso o puede ser algo espiritual. Depende de cómo te relaciones, solo vos lo sabes. Bueno, la diferencia entre estar alegre, feliz y contento en un ambiente espiritual y religioso, y la diferencia entre estar de joda, ¿y quién la sabe? ¿Ustedes vieron alguna vez bailando a los jóvenes en el cótel en Shabbat?
El que vio esa experiencia se queda maravillado, te quedas un rato mirando, porque es fantástico verlos en ronda, abrazados, saltando, bailando. Si alguna vez fueron a Tomajané, es lo mismo que me pasa a mí cuando veo a nuestros chicos en el Kabbalat Shabbat. Ver a nuestros chicos en un Kabbalat Shabbat es verlos en un estado de alegría tan grande que no sabes si están espiritualmente alegres y contentos o están de joda pasándola bien. No son contradictorios, pero hay una diferencia y hay un límite que acá queda claro en el texto. El disfrute y la alegría de Shabbat, del rezo y de las fiestas judías, no debiera ser el descontrol de una previa del sábado a la noche. Es otra cosa. ¿Alborozo es descontrol? Sí. Especialmente cuando uno lee esa palabra en hebreo. Porque es kol anvot, que dice en hebreo que es voz de incluso connotación sexual tiene esa alegría que no es la que se vincula con la simjá, que es la que se busca cuando tenés una experiencia espiritual. Entonces, esta es la percepción primera de Moshe de lo que Dios le dijo y ya se da cuenta que hay algo que no le gusta. Y ocurrió que cuando se acercó al campamento y hubo visto el becerro y las danzas, se encendió el furor de Moshe y arrojó de sus manos las tablas y las quebró al pie de la montaña. Entonces acá tenemos el versículo clave que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y vio el becerro, Baiharaf, que es la expresión de se te pone la nariz roja, se enciende el furor en tu cara, es lo que dice el texto en hebreo, y Moshe Ishlach envía, manda las tablas que se rompen. Entonces veamos acá un poco explicaciones de la tradición judía. La primera que a mí más me gusta y la más clásica de todas dice que Moshe lleva las tablas de la ley que eran muy pesadas y tiene fuerza para llevarlas porque sabe que hay un pueblo que lo está esperando y que ese pueblo merece su esfuerzo. Cuando ve que el pueblo está de joda, bailando, con encima connotaciones sexuales, entre danzas eróticas, en lugar de estar esperando las tablas de la Torá, decís, ¿y yo para qué me estoy sacrificando? Y cuando vos ponés en duda para qué te estás sacrificando, perdés fuerzas. Y cuando perdés fuerzas no podés cargar más esas dos torot. Esta mirada lo que dice de alguna manera para proteger un poco a Moshe, pero también para enseñarnos a la vida, es que no las tiró, no las rompió. Se le cayeron. No tuvo más fuerza ni fortaleza para llevarlas. Pero no nos enganchemos si Moshe las tiró, las tiró. Pensemos en nuestra vida en esto. O sea, ¿qué nos deja a nosotros? Abrazar una causa y estar convencido de ella siempre te va a dar más fuerza. Vas a tener un extra tuyo cuando estés convencido de la razón y el motivo por el cual estás haciendo el esfuerzo. Cuando encontrás sentido, incrementás tu fuerza. Y esto es súper importante para nuestra vida y para nuestros seres queridos, porque en nuestra vida a veces queremos tener más compromiso y más fuerza, y bueno, encontrarle sentido. No veas cómo podés comer más para tener más fuerza o hacer más ejercicio para tener más fuerza. Buscale el sentido a lo que haces. Y eso va a alivianar el peso de lo que estés haciendo. Y entonces, cuando querramos que otros se comprometan y se esfuercen y se sacrifiquen, no lo hagamos con la presión o la obligación, hagámoslo con la muestra del sentido. No le digas al otro, tenés que hacerlo porque lo tenés que hacer, porque te corresponde, sino compartí con el otro el sentido de por qué hay que hacer ese esfuerzo.
Muchas veces optamos por el atajo. Y bueno, uno no tiene siempre fuerza y energía para todo. Entonces, lo haces porque lo digo yo. O incluso me pongo más en el centro. Si me querés, lo tenés que hacer. Como si ese fuera el motivo y la razón. O amenazamos con un castigo. Si no lo haces, en realidad el camino ideal es el camino de compartir con el otro el verdadero sentido de lo que estás haciendo. Lleva más tiempo, es un poco más complicado, pero saca la fuerza más poderosa del otro y la tuya. Esta es la fuerza que Moshe perdió en este acto. Entonces, para alguien que me había preguntado, ya me olvidé quién, creo que fue María, sí. Una explicación es, no la rompió, se le cayeron, no tuvo más fuerza. Y la otra, la otra mirada posible de que sí, la rompió por lo que estaba haciendo el pueblo, lo que nos enseña esto es que la Torá es súper sagrada para el pueblo judío. Es el elemento que admiramos, que amamos, que cuando la pasea en el templo, vieron que nos acercamos, que en la época que no había COVID, y le dábamos un besito. Todo lo que hay en la Torá está bien. Pero ¿saben qué? La razón de existencia de la Torá somos nosotros. No está por encima nuestro. Si nosotros no estamos preparados para toda la Torá no va. No está la Torá por encima del ser humano. No está la Torá por encima del hombre. A punto tal que cuando Moshe descubrió que el hombre no estaba a la altura, no tuvo problemas en romper la Torá. Esto es para desacralizar, para quitarle a la Torá una santidad que la coloque por encima del ser humano. La Torá puede ser muy importante, pero nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y la Torá fue hecha para ser entregada al ser humano. No hacer idolatría con la Torá, ¿a eso te referís? Exactamente. No está la Torá por encima de nosotros. Si nosotros... Fabi, una pregunta, perdón. Vos estás diciendo todo el tiempo la Torá y las tablas. A ver, explícame eso. ¿Cargaba la Torá entera? No, cargaba las tablas. Que en este momento vos la estás llamando como si fuese la Torá. Sí, yo lo llamo así porque la tradición judía lo llama así. Okay. Que la tradición judía dice es que Moshe recibió en el Ar Sinai las Torot. Toda la Torá escrita y toda la Torá oral. Pero acá. En la cabeza todo y escrito una gran parte. Y de acá hasta que se muera va a terminar de escribir esta Torá. Que como siempre les cuento, los últimos 8 versículos incluso lo va a escribir Yoshua, el ayudante que recién nombramos. Pero lo que rompe, sí, ¿qué es? La Torá con lo que estaba escrito hasta ese momento. No las tablas, los 10 mandamientos. Pero, la visión clásica es que lo que rompe son esos 10 mandamientos. Pero la verdad es que el judaísmo clásico sostiene que lo que él ya tenía era toda la Torá. Y cuando hablamos de la Torá, es toda la Torá. Pero no importa, porque lo que esté representa y simboliza la Torá. No importa cuánto tenía. En ese momento era todo. Era todo lo que representaba en esta momento la Torá. Sí, Armando, ¿querés decir algo que tenés la mano levantada? Sí, el hecho que él suelta, o sea, tiene que ver con la imposibilidad, la dificultad de los pueblos de apostar a largo plazo. O sea, la gente tiene dificultad. Moshe miraba al futuro y el pueblo miraba al corto plazo. Cuando Moshe desaparece, el pueblo pierde la convicción. Sí, correcto. Coincido que las miradas son distintas, y esa es la diferencia entre el liderazgo y el pueblo y la gente. En hebreo se dice amja, ¿no? El pueblo común, podemos decir, la gente común. El liderazgo siempre tiene visión a largo plazo, por eso es líder, y el resto está más preocupada por el día a día, por lo cotidiano, por el corto plazo, como llaman. Sí, está esa diferencia. Dale. Sí. Vos ayer hablabas en la clase de Kabbalah sobre que hay que desanudar cosas que nos atan. ¿Cómo sabemos cuando seguimos al judaísmo o los preceptos
si estamos siendo lo que nos dijeron que tenemos que hacer. Vos habías hablado que los nudos eran ¿cómo es la palabra? Mandatos. Mandatos. ¿Cómo sabemos cuándo seguimos un mandato y cuándo es convicción propia? Lo que pasa es que armando esto que estás haciendo no lo tenemos que hacer, porque la gente que está acá no estuvo ayer y no tiene... No, pero ayer te hice la pregunta y no me la contestaste, quería hacerla hoy. O sea, ¿en qué instancia sabemos cuándo es un mandato algo y cuándo es algo que hacemos por convicción? Esperá, te propongo algo, vamos a terminar con la clase, cuando terminamos nos quedamos, y el que quiera se queda, pero ya liberamos a los que no, y te contesto ahí para que el resto no tenga por qué escuchar la pregunta de ayer. Acuérdense que los miércoles que hacemos cámara, yo no llego a leer los chats, porque tengo la pantalla lejos y los chats al costadito que no se llegan a ver. Nunca contesto preguntas en Cabana, es un espacio para escuchar. Pero por eso no es que ayer no lo contesté, nunca. Pero no importa. Si quieren... ¿Se puede considerar las tablas como lo que se llama la parte por el todo? Sí, digamos que lo que representa la tabla es la Torá completa. Por eso, la parte por el todo. Sí, tal cual. Bien, entonces tuvimos las dos lecturas posibles, las rompió porque se le cayeron, no tenía más fuerza, o las rompió porque la Torá no está por encima del ser humano y nos enseña que por más que sean sagradas y muy queridas y muy amadas y muy valoradas, igual, si el pueblo no las recibe, no tiene sentido. La Torá sin nosotros no tiene valor. La Torá sin el pueblo judío no tiene sentido. Eso es lo que nos quiso decir Moshe. Que los que le damos el sentido a la Torá somos nosotros. Y lo más fuerte para entender de esto, queridos amigos, es que si la Torá la vamos a tener para tenerla guardada en el Kodesh de la sinagoga, no sirve. La Torá está para que inspire nuestra vida, para que produzca cambios en nuestra existencia, para que nos comprometa con las cosas que valen. Si no, no tiene sentido. No la cuidemos guardándola. No la protejamos poniéndola en un manto de oro. Tengámosla en la vida cotidiana. Eso es lo que Moshe nos dijo ahí fuertemente a todos, con validez hasta el día de hoy para mí. 20. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo deshizo hasta que se pulverizó. Lo esparció sobre la superficie de las aguas y las hizo beber a los hijos de Israel. Bueno, y acá tenemos a Moshe bien humano. El papá volvió a la casa, rompieron algo, se puso loco, porque no rompieron una pavada, rompieron lo más importante que les había dejado en la casa, y reaccionó como ser humano. Vio una imagen que no pudo manejar, se sacó e hizo algo instintivamente, intuitivamente, reaccionariamente. Lo que hizo fue querer mostrar al pueblo de Israel que así como la Torá no está por encima de ellos, el becerro de oro tampoco está por encima de ellos. Y así como rompió a las tablas de la Torá que representaban lo que Dios les enviaba, también hizo lo mismo con el becerro de oro. Lo que quería mostrarles Moshe es que tenemos que tener un vínculo con lo sagrado distinto al que tenían en Egipto. Que esto no es lo mismo que había en Egipto. Y es esa lucha permanente de la Torá de querer quitarnos, sacarnos a todos nosotros, de alguna manera, esas relaciones que son enfermizas, que no están buenas, que no funcionan, como las que despertó el pueblo de Israel con este becerro o las que tenían en Egipto con sus dioses. No construís una imagen que sea una extensión tuya y adorás tu extensión. Eso es lo que es el becerro de oro. No te quitas responsabilidad y libertad y la depositas en un emblema como un becerro.
Es un desafío de crecimiento mucho más difícil, pero pasa por ahí. Y entonces por eso es que Moshe rompe las tablas primero y rompe o destruye el becerro de oro después. Les recuerdo, entre paréntesis, que el fuego siempre es un elemento que purifica en la tradición judía. Lo que quiso es purificar eso que se había hecho, y después lo pasaba por el agua, cosa que también es algo que en la tradición judía el agua purifica. Ya fuimos viendo estos elementos habitualmente. Y dijo Moshe a Aarón: ¿qué te hizo a ti este pueblo? Pues has acarreado sobre él una culpa grande. Y fíjense cómo la responsabilidad del liderazgo es siempre la más importante. No es qué hizo esta gente, sino qué le hiciste vos a esta gente. ¿Por qué le trajiste esta desgracia, estas consecuencias que van a pasar ahora? El liderazgo debe entender siempre que es responsable de las consecuencias de lo que le hace hacer a la gente que conduce o que lidera. Ese es el reclamo de Moshe a Aarón, y la defensa de Aarón es: dijo Aarón, no se encienda el furor de mi Señor, pues tú conoces al pueblo, pues en el mal está él. Me habían dicho: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moshe, el hombre que nos hizo ascender desde la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha ocurrido. Entonces les dije: ¿quién tiene oro? Se desprendieron y me lo dieron. Lo arrojé al fuego y salió este becerro. Bueno, la defensa de Aarón nos muestra un Aarón absolutamente humano, como cualquiera de nosotros. Te mandaste una macana, te descubrieron y no decís: sí, es cierto, la verdad estuve mal, me arrepiento. Te mandan una macana y decís: no, yo te voy a explicar. Cuando empezás a decir yo te voy a explicar, ya sabés que vas a jartear, ya sabés que vas a acomodar los datos para tu conveniencia, ya sabés que no vas a ser absolutamente honesto. Y es un Aarón tan humano como Moshe y como nosotros, como todos los protagonistas de la Torá. Aarón es caracterizado en la Torá por aquel que persigue la paz. Y lo que hizo habitualmente en su vida fue intentar que todos estemos en paz. Bueno, entendió cuando el pueblo le pidió algo que lo mejor que él podía hacer es llevarles paz a través de cumplir con lo que le habían pedido. Moshe, en cambio, es el hombre que legisla, que hace las leyes, que usa la razón, que tiene la visión, y eso es más mantener un ideal, es no bajar la vara, es no ceder, es no negociar, es esperar que las cosas sean como deben ser. Y estas dos miradas a veces, en el liderazgo del pueblo judío del desierto, son las que se ponen manifiesto en el rol materno y el rol paterno. No hablo de hombre-mujer, de mamá-papá, hablo del rol. Porque el rol lo puede ejercer un hombre o una mujer. El rol materno es más similar a lo que hace Aarón. El rol paterno es más similar a lo que hace Moshe. Y de alguna forma nosotros sabemos hoy que necesitamos los dos, que no hay uno mejor que el otro, que no hay que elegir, que no hay que pensar que a quién quiero más, que necesito a los dos. Y que hay momentos en donde necesito que alguien ponga paz y negocie y llegue a acuerdos. Y hay momentos donde necesito una voz que me diga: no, tengo que mejorar, tengo que crecer, tengo que hacer esto, me tengo que esforzar, tengo que ser capaz de escuchar ambas voces y tener una buena síntesis en mi vida. ¿Sí, Caro? Gesed y Geburá en Cábala. Exactamente. Las sefirot de Gesed y Gura. Gesed
está más vinculado al rol materno, Geburah está más vinculado a la ley, al límite, a la fuerza, el rol paterno, y de alguna manera son esos dos ejes y centros de nuestra vida, dos sefirot, con las cuales tenemos que armonizar y encontrar nuestro mejor. ¿Qué es Gesed? ¿Gesed qué era? Gesed es se suele traducir como piedad, pero en Kabbalah es más profundo que eso, y no es solamente piedad, es un amor, es una protección, es un cuidado. De acá vienen los Hasidim, el movimiento de gente que elige un rebe y lo aman, y lo cuidan, y lo admiran, y lo protegen. Digamos, esa es la idea de Gesed. Y Geburah es ley. Geburah viene de Gibor, que es valentía, pero sí, tiene que ver con la ley, con la autoridad, con la fuerza, digamos, con todas esas concepciones más... la traducción de misericordia que alguien puso ahí, que no llegué a ver quién lo escribió, pero la traducción de misericordia es un poquito más cristiana, porque la palabra misericordia es miseria en el cuore, en el corazón, y eso es más asociado a lástima. Y por eso nosotros, si bien hay algunos sidurim que usan la palabra misericordia, a mí no me gusta por esa razón. Porque no tiene que ver con amor o con algunos ideales que despierta, sino que tiene que ver más con otras connotaciones. Nada, es muy, muy, muy finito tal vez, pero a mí me gusta más esa idea. Sí, Pato. Ahora sos uno solo, no sé. Sí, no, apagué el otro, no te veo, pero te escucho por esto. Moshe nos trata de pueblo cabeza dura, y Aarón nos trata de pueblo que nos orientamos hacia el mal. ¿Es por algo esta diferencia? Aarón no nos trata como un pueblo habitualmente que nos dejamos llevar por el mal. Acá hace esta referencia. ¿Lo notaste en algún otro lugar más de la Torá? No, acá, específicamente acá. Sí, Moshe recurre varias veces con este justificativo, pero Aarón no recuerdo. Por eso, no, Aarón es esta vez, pero yo te voy a marcar algo que me parece muy interesante de la forma en que lo dice Aarón, ¿no? Dice, Et am ki berra u. Y berra u es tiempo presente, no es un presente continuo. Y eso lo que marca fuertemente es la diferencia entre cuando alguien está en este momento haciendo algo malo o alguien es malo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque a veces etiquetamos a los otros con esto. Y Aarón no dijo el pueblo es malo. El pueblo está en el mal ahora, en tiempo B, tiempo presente. Y acuérdense que en hebreo es tácito, no está. El tiempo presente siempre es tácito. Entonces, en ese punto, yo lo que les diría, o para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, es que Aarón es aquel que con amor nos marca lo que hacemos mal. Y en ese punto, por eso decía que hay un rol más materno en la función de Aarón. No es decir que está todo bien, pero siempre que se nos marca algo, se lo va a marcar con la búsqueda de el camino del medio, de la comprensión, del amor y de no estigmatizar a nadie. En cambio, Moshe es mucho más extremo, es mucho más fuerte, es mucho más asociado a la ley y su cumplimiento. Y yo creo que nosotros tenemos que escuchar las dos voces siempre. Nosotros tenemos que descubrir la parte de Aarón que tenemos nosotros y tenemos que descubrir la parte de Moshe. La de Aarón solo no alcanza, porque es muy amorosa, pero a veces es más conformista. La de Moshe sola tampoco alcanza, porque es muy superadora, es muy idealista, pero a veces nos deja en el camino, porque uno no siempre puede llegar. Entonces tenemos que lograr ese equilibrio como entre el amor y el perdón,
entre la exigencia, entre el Cohen y el profeta. Me parece que el Cohen era el que nos hacía el ritual para que nos perdonen, y el profeta nos exigía que no hagamos rituales, que seamos buena gente. Digamos, siempre hay que encontrar en el judaísmo caminos del medio, caminos de encuentro. Gesed y Gvurá, Moshe y Aarón, profeta y sacerdote, son muchos los desafíos que tenemos en el pueblo judío para encontrar ese camino del medio. Por eso la Torá tiene ambos liderazgos, y por eso en el desierto nos acompañaron ambos. No hubiera alcanzado solo con Moshe. Sí, María. ¿Ese camino del medio es un camino individual entonces? ¿Entra en la conciencia de cada uno? ¿Buscar ese equilibrio? Sí, descubrir ese camino del medio es personal. Los parámetros para encontrar ese camino del medio no es personal, no es tuyo. Los parámetros están externos. Pero la muñeca para encontrar ese punto es personal. Y como es lo que propone Rambam como desafío. Bueno, sí, Pato. El otro día, en la clase del otro día, vimos Tefilim, y las dos tiras que salen de la cabeza son, creo que explicaste, una es Gesed y otra es Gvurá, ¿no? Sí, tal cual, exactamente. Okay. Otro de los recordatorios de todos los días para encontrar ese camino de equilibrio, para encontrar ese camino del medio. ¿Sí? Uno también es el amor, y otro es la ley, la autoridad, el poder, la fuerza, ¿no? Y una de las imágenes para complementar esto es los dos de los nombres de Dios. Saben que Dios tiene muchos nombres, según la Cábala 72 y según la Torá varios nombres que van apareciendo. Los dos más habituales son Adonai y Elohim. Adonai Hashem o Elohim. Hashem simboliza el amor, y Elohim simboliza la ley. Y entonces ahí tenemos otra de las dos búsquedas, que son los dos extremos que nos marcan el camino del encuentro en el medio. ¿Por qué Elohim es en plural? Porque es el lenguaje majestuoso de la justicia, como la idea de su santidad como algo que lo trasciende al ser humano, y por eso es que algunos dicen que está en plural, otros dicen que es un resabio de épocas de politeísmo, depende de dónde estemos parados. Jackie levantó la mano y después contesto la pregunta de Armando, ya los libero el que se quiera ir, y contesto la pregunta que quedó pendiente de Armando antes. Sí, Jackie. Y Shalom Rab, buenos días a todos. Sí, escuchaba que así como decías de Adonai y Elohim, analógicamente pienso que lo de Moshe y Aarón es uno que se ajusta más a lo que es la Torá, como Torá Emet, ¿no? La Torá, la verdad, lo justo, lo que va a las leyes, y el otro como que era una persona más conciliadora. O sea, los dos sobrellevaron o llevaron hacia adelante, hacia el pueblo judí, me parece a mí, toda la causa, ¿no? Porque si uno era tan sólido, tan fuerte, tan duro, es como que el otro era más político, más conciliador, para decirlo de alguna manera, y tuvo que ver esas dos partes, me parece a mí. Sí, tal cual, acuerdos aquí, tal cual. Bueno, el que se quiera desconectar lo puede hacer. Los libero, le voy a contar la pregunta a Armando que nos quedó pendiente, que venía del encuentro ayer. Los despido, invitándolos que vengan mañana a Shabbat, el domingo es Shavuot, así que tendremos domingo a la noche, lunes a la mañana servicios y estudio, domingo a la noche con otras comunidades, un espacio de tefilá y de estudio, 19:30, y el lunes a las 10 de la mañana hay servicio Shavuot y hay Iskor. Quien te va a decir Iskor puede conectarse a través de YouTube y participar del servicio de la mañana. Leeremos los 10 mandamientos también, parte del texto más importante de la Torá, aunque esté prohibido decirlo así. Así que los libero, los despido, y me quedo con el que quiera escuchar, obviamente, y con Armando, que me preguntó. ¿Me repetís la pregunta, Armando? Vinculada con lo de ayer. Estás muteado todavía. Vos habías dicho ayer que había que desatar las ataduras, sí, que las ataduras tenían que ver con los mandatos. Sí. Y muchas veces he escuchado el hecho de que si uno hace tal o cual cosa, o por ejemplo en la elección es una que viene muchas veces, que la elección, porque uno elige una pareja de religión judía,
porque uno sigue mandatos, que son tus padres que te pusieron estos mandatos, y otras cosas más como los rituales, los preceptos, las costumbres judías, que son mandatos. Entonces, ¿cómo sabe uno mismo cuando uno hace algo por un mandato impuesto por los padres y cuándo es convicción propia? Bien, gracias por repetirme la pregunta. Yo les contaba ayer que la Neyamá, el alma de cada uno, es la que reconoce tu autenticidad. Y por eso en los encuentros anteriores de Cábala yo les había hablado a ustedes de que el desafío de crecimiento de una persona es conocerse. Y conocerte es descubrir qué parte de tus creencias, de tus convicciones, de tus ideas son propias, son tuyas y van con vos, y cuáles las heredaste y las repetiste durante mucho tiempo en tu vida, pero te das cuenta que es una repetición que tu alma no tomó como propia. Es una mochila que te pesa y no es parte de tu camino. Es un juego muy personal y muy sutil, muy individual, que cada uno solamente puede descubrir. Y entonces el camino, lo que yo les decía ayer, es que cuando vos transitas tu vida conociéndote, vas a ir descubriendo qué es realmente tuyo, qué te pertenece y qué agarraste, abrazaste y cargas todavía. Ahora, hay cosas que uno heredó, que uno después reafirma, no está mal. No es que tenés que negar todo lo que tus padres te enseñaron, pero tenés que poder diferenciar cuáles son las cosas que ellos te enseñaron y sos vos quien decide continuar con eso porque crees que está bien y porque responde a quien sos vos y a la vida que tenés que tener y que querés tener. Y qué cosas son cosas que te dijeron que fueron su vida y no la tuya. Y no tenés por qué continuar y no te van a hacer bien continuar. Esperen un segundo que ya hago mi reunión. Un segundo. Sí, yo soy la persona con la que me tengo que reunir, pero quiero terminarte la idea, Armando. Entonces, en principio, lo que yo te diría es que tu Neyama tiene que descubrir esa pequeña diferencia. Lo que yo decía ayer, es un poquito fuerte, perdón, pero yo lo creo, es que cuando uno no vive en su frecuencia, cuando alguien no vive en su frecuencia, Bloquea Hichaki, por favor. ya está, ya. Cuando uno no vive en su frecuencia, su Neyamá lo termina descubriendo, porque uno no puede engañar a su Neyamá, y a veces esa Neyamá se termina enfermando. Uy, justo Armando se rió, creo que ahí vuelve. Ahí volviste, Armando, te decía que cuando tu Neyamá no vive en su frecuencia, cuando tu camino de vida no está en armonía con quien vos sos, a veces esa Neyamá termina enfermando el cuerpo. O sea, uno puede engañar un tiempo a la Neyamá, pero no puede vivir engañado. Uno puede durante un tiempo de su vida hacer algo que no tenga que ver con él, pero uno no debiera vivir haciendo lo que no es auténtico, mintiéndote. Y solo uno puede descubrir eso. Por eso el ejercicio de Kabbalah es conocerte, es estar con vos mismo y conocerte. Y ir descubriendo qué sos vos y qué te llenaron. Y de lo que te llenaron, qué agarrás, qué abrazás y qué te apropiás y qué no. De alguna manera es el desafío. Bueno, los tengo que saludar y despedir porque tengo gente esperándome. Gracias, Fabián. Excelente. Gracias. Cuídense. Gracias, buen día. Shabbat Shalom. Chao, chao.